Bueno, comenzamos con la segunda parte del video sobre pronombres personales. Habíamos dicho que el emisor, ¿sí?, para referirse a sí mismo, ya sea en forma oral o escrita, utilizaba el yo, la primera persona, ¿no? El pronombre personal de primera persona, yo. Pero no es la única manera que tiene de referirse a sí mismo, porque hay otras palabritas que también significan yo o que también se refieren al emisor, a la primera persona, que son me, mi y conmigo. Bien, ¿por qué existen diferentes maneras o por qué el emisor tiene diferentes maneras de poder referirse a sí mismo? Bueno, en nuestro lenguaje los pronombres personales tienen diferentes formas. Lo vamos a explicar de esta manera. Cuando el emisor es el sujeto que realiza una acción, se nombra a sí mismo como yo. Por ejemplo, vamos a utilizar un verbo. A ver, un verbo en primera persona. Compré. ¿Sí? Bien. Si yo que soy el emisor, el que está diciéndolo, compré algo, voy a decir yo compré un disco. Bien. Yo compré un par de zapatillas. Yo compré una compu. Ahora, cuando el emisor es quien recibe de otra persona una acción directa, ¿sí?, se nombra a sí mismo como me. Por ejemplo, miren, él me golpeó. Es lo mismo que decir él golpeó a yo, pero en lugar de decir yo utilizamos el me cuando nos sucede algo directamente, cuando recibimos la acción de un verbo, ¿sí? La acción de golpear recae directamente sobre el emisor. Entonces decimos, él me golpeó. Y hay otra manera también de nombrarnos a nosotros mismos, que es mi. Pero mi con tilde, no hay que confundirlo con el otro mi que acompaña a los sustantivos. Por ejemplo, cuando decimos mi auto, mi abuelo, mi chico, mi chica, mi zapato. Ese mi no, ese no lleva tilde. Este mi se refiere a uno mismo, lo mismo que me y que yo. ¿Sí? Por ejemplo, y se usa siempre con una preposición adelante. Por ejemplo, él compró 2 discos para mí. ¿Bien? O él me lo contó a mí. ¿Bien? Y bueno, este también lo utilizamos, ¿bien?, por ejemplo, cuando en una oración decimos él viene conmigo. Ahí está el yo también. Ahora tenemos que tener en cuenta una cosa. Todo esto es en singular cuando el emisor es uno solo. Pero cuando es en plural, hay otras formas de llamarnos. Por ejemplo, si yo quiero hablar en nombre de mí y de los que están conmigo, voy a decir, ya no voy a decir yo, voy a decir nosotros. ¿Sí? En el caso de que sea un grupo masculino, en el caso de que sea un grupo femenino, van a decir nosotras. Acá hay todo un temita porque me hace pensar en el lenguaje inclusivo que se reclama y que tiene tantas personas a favor y tantas en contra. Porque, por ejemplo, el lenguaje siempre refleja lo que es la sociedad y, por ejemplo, si hay un grupo, pensemos lo siguiente, si hay un grupo de chicos y chicas y habla un varón, va a decir, o incluso si habla la chica, va
a referirse al grupo como nosotros, incluyendo a varones y a mujeres. En cambio, lo mismo ocurriría si el grupo es exclusivamente de chicos. Decimos nosotros, si somos varios chicos, el que habla dice nosotros, tal cosa. Si es un grupo exclusivamente de chicas, van a decir nosotras. El tema es que cuando hay grupos, un grupo donde hay chicos y chicas, se usa el masculino. Así haya 99 chicas y un chico, se dice nosotros. Por eso las personas que están a favor del lenguaje inclusivo proponen la palabra nosotres, ¿verdad? Muy bien. También hay otra forma de nombrarnos a nosotros mismos cuando estamos en grupo, que es, por ejemplo, la película Nos gustó. Ese nos significa nosotros. ¿A quién le gustó la película? A mí y a los que estaban conmigo. Bien, o sea, cuando ya el emisor se refiere a sí mismo y a otra u otras personas, se utilizan nosotros. Eso es la primera persona. Pasemos a la segunda persona. A ver, por acá. Pasemos a la segunda persona. Muy bien. Cuando el emisor quiere dirigirse directamente a la persona que le está hablando, al receptor, ¿sí?, va a utilizar pronombres de segunda persona. Y por lo tanto, los verbos que tengan que ver con el receptor también van a estar en segunda persona. Por ejemplo, vos corriste. Bueno, veamos. Cuando la persona a la que le estamos hablando, o sea, el receptor, es uno solo, primero tenemos que pensar en esto. Tenemos distintas maneras de nombrarlo. Aquí tenemos vos y tú, y esto tiene que ver con el lugar de donde somos. En Argentina se utiliza el vos, también en Uruguay y en otras zonas de América. En cambio, en España y en la mayoría de las zonas de América, de los países que hablan español, de Latinoamérica, se utiliza el tú. Bien. Esto entonces tiene que ver con la región de donde sos. Y hay otra posibilidad de nombrar al receptor, que es cuando no hay confianza con ese receptor, ahí se lo nombra como usted. Que quede bien en claro que el vos y el tú significan exactamente lo mismo. Pero también, al igual que el yo, me, mi, conmigo, existen otras formas, según el lugar que ocupa en la oración, de nombrar a ese receptor. Por ejemplo, si el receptor es el sujeto, le decís, vos te compraste un reloj. Pero si el receptor es el que está recibiendo algo, no es el que está haciendo algo, por ejemplo, está recibiendo un golpe, por ejemplo. Y entonces decimos, él te golpeó, que es lo mismo que decir, él golpeó a vos, pero no es la forma en que lo decimos, ¿verdad? Ese te significa vos. Cuando uno dice te quiero, está diciendo yo quiero a vos. Yo quiero a vos. Ese te significa vos. Hay muchos chicos y chicas que se confunden y en el te quiero piensan que el te es el yo. No. No. El yo no está nombrado ahí, pero lo adivinamos por el verbo de primera persona. Quiero. ¿Quién quiero? Yo. Bien. El te es el receptor. Lo mismo sucede con el ti en los que, bueno, esto en los españoles o los que usan el tú, cuando reciben indirectamente la acción. ¿Se acuerdan del mi con tilde en la primera persona? Bueno, en la segunda persona es el ti, ¿sí? Te lo han contado a ti. Te han contado un cuento a ti. Nosotros usamos el vos, ¿sí? Te contaron un cuento a vos. Y también está el contigo. ¿Bien? Estos dos siempre van con una... Bueno, acá está la proposición con... Acá es el con que se junta y se forma una sola palabra. Y esta siempre lleva una preposición antes, ¿sí? A ti, ante ti, ¿sí? Sin ti. Bueno, siempre se usa una preposición antes. También puede darse que el emisor le esté hablando a varias personas. ¿Bien? En ese caso,
tenemos que usar la segunda persona del plural. Nombrar a los receptores. ¿Qué forma tenemos de nombrar a los receptores? Ustedes. Ustedes, ¿sí? Los españoles utilizan el vosotros como persona plural. Bien, vosotros. ¿Qué saben lo que significa? Vos y los otros. Muy bien. Pero también, y quiero que presten mucha atención acá, ese ustedes en otras partes de la oración puede nombrarse como los o como les. Por ejemplo, si yo les estoy hablando y les digo, los voy a evaluar. Yo voy a evaluar a ustedes. Ese los significa ustedes. Otra forma, a ver, otro ejemplo. Los vi cruzando la calle. Ese los es a las personas que vi, o sea, ustedes. Es exactamente lo mismo este los que ustedes. Pero en la oración, según el momento de la oración que lo utilizamos, se usa uno o el otro. Lo mismo ocurre con el les. Por ejemplo, les aviso que mañana hay evaluación. ¿Quién es ese les? Ustedes. Yo aviso a ustedes que mañana hay evaluación. Bien. Bueno. Pasemos a la tercera persona. Qué lío, ¿no? Todos estos los pronombres personales. Igual tranquilos, tranquilos porque lo vamos a ir ejercitando hasta que se lo vayan incorporando. Vamos con la tercera persona. Es la última, ¿no? Dijimos que muchas veces el emisor habla de alguien o de algo, ¿sí? Habla de alguien o de algo y lo nombra si es masculino como él, si es femenino como ella. Bien, y aquí ocurre lo mismo. Según la parte de la oración, la función en la oración de la palabra, ese él se transforma en un lo o se transforma en un le, y el ella se transforma en un la y se transforma en un le. Y también, esto los puse acá en el medio porque sirven tanto como para singular como para plural, sí y se. Les voy a dar ejemplo para que lo entiendan bien. Miren, por ejemplo, lo vi comprando, no sé, pan. Bueno, yo vi, ¿no? ¿Y a quién? A lo. ¿Qué significa lo vi? Que lo vi a él. Bien, este él es lo mismo que lo. Otro ejemplo, le sacaron plata. Yo estoy hablando con ustedes y le digo, no, le sacaron plata al pobre profesor. ¿Quién es ese le? El profesor. Bien, le robaron todo. ¿Quién es ese le? La persona a la que le robaron. Bien. Este sí que tiene tilde, en nuestro idioma hay varias palabritas que son sí con tilde, sin tilde. Por ejemplo, está el sí afirmativo. Por ejemplo, ¿vas a venir a mi casa? Sí. Bueno, este no tiene nada que ver, ¿eh? Está la nota musical sí, do, re, mi, fa, sol, la, si. Hay otro sí que es el condicional, por ejemplo, para una condición. Si venís a mi casa, bueno, ¿sí? Pero este no. Este es un cuarto caso que se refiere a ese él o a ese ella. Por ejemplo, la profesora de sociales se desmaya y al rato decimos, por suerte volvió en sí misma. ¿Bien? Volvió en sí misma. Ese sí es esa profesora, es ella. Lo mismo cuando utilizamos el se. Por ejemplo, se fueron. ¿Bien? Ese se son las personas que se fueron. También el receptor puede estar hablando de varias personas o varias cosas, ¿no? en su conversación. Y ahí, ¿cómo los vamos a nombrar? Si es masculino, los vamos a nombrar como ellos. Si es un grupo femenino, los vamos a nombrar como ellas. ¿Bien? Y tal como en los ejemplos, el lo se transforma en los, ¿sí? Porque es plural, y el la se transforma en las, que es lo mismo que ellos o ellas. Y también se le agrega la s al le, que pasa a ser les. Y también el sí o el se. Por ejemplo, un ejemplo con ellos. Los vi corriendo
carrera. ¿A quién? Ellos. Vi corriendo carrera a ellos. Significa lo mismo. Bien, si en caso de que sean chicas, las vi corriendo carrera, supongamos. También se utiliza para las cosas. Por ejemplo, las compré ayer. Las compré ayer. Y ese las está reemplazando a los objetos o los sustantivos que se nombran con sustantivos femeninos que compré. Por ejemplo, ese las podrían ser unas heladeras, ¿sí? Unas pantallas, lo que fuera. Otro ejemplo con un objeto, este los se puede referir a varios objetos nombrados con sustantivos masculinos. Por ejemplo, los retiré ayer, los zapatos. No hay que confundirte tampoco este los, al igual que el anterior, no hay que confundírselo con el los que acompaña a los sustantivos. Por ejemplo, si yo digo los zapatos, ese los acompaña a un sustantivo. Bien, no es este mismo los. Este los reemplaza a los objetos. Por ejemplo, los tengo desde hace mucho tiempo. ¿Qué es ese los? Es lo mismo que decir televisores. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenés hace mucho tiempo? Los televisores. Si quiero reemplazar los televisores, tengo que usar la palabra los. Si quiero reemplazar aquellas heladeras, o las heladeras, o unas heladeras, o mis heladeras, puedo decir las reemplacé. Ese las son las heladeras, o aquellas heladeras, o como que querramos nombrarlas. Bien. Lo mismo ocurre, por ejemplo, ellos volvieron en sí, ellos se fueron. Bien. Eso básicamente es todo por hoy. Acá los dejo un cuadrito. No le den importancia a esta parte, no nos interesa. Pero acá están todos los nombres. Tienen un cuadrito que sintetiza los pronombres de primera persona, en singular, yo, mí, me, conmigo. En plural, nosotros, nosotras, nos. ¿Sí? En segunda persona. Acá figura el tú, pero nosotros usamos el vos, como lo expliqué. Ti, contigo, el usted, vosotros, vosotras, ustedes, ¿sí? El te, los españoles usan el os voy a colgar. Y los de tercera persona, en singular, él, ella. Bueno, este no lo vamos a usar nosotros. Sí, consigo, se, la, lo, la, le. Y los de plural, tercera persona plural, ellos, ellas, sí, consigo, se, los, las, les. Qué lío hermoso, ¿verdad? Pero acá terminamos con los pronombres y lo vamos a ir ejercitando para que esto se haga, se vaya haciendo mucho más fácil. No me interesa que se lo aprendan absolutamente de memoria, sino que los aprendan a usar mirando estos cuadritos, más que nada reflexionando, razonando de a poquito, ¿bien? Este es el fin de por hoy.